muy relacionados con esos síntomas. Tal cual, tal cual. Eh, bueno, He tenido a lo largo de las consultas de mi tiempo como consultor, yo creo que el 50% de casos relacionados a pareja o síntomas, todo relacionado a parejas, así que va a bien, estar, va a estar lindo bien. hablar un Creo que poco lo de todo hemos eso. charlado, así que ha aparecido mucho en nuestra realidad ese síntoma, eh, como, como una condición a acompañar, a asistir, ¿no? Y que creo que tiene que ver obviamente con situaciones de reparación que uno viene a realizar en torno a eso, ¿no? Como todo, ¿no? Más allá de cosas, cuestiones personales y particulares de uno, que se esté espejando y se esté reflejando en esos síntomas, también viene por una condición de empezar como a reparar eso que se viene repitiendo atrás, ¿no? Pero Sí, bueno, arranquemos, da- bueno, arrancá, si querés presentarte, si querés, por si hay alguien por si nuevo que está sumando, el público se público se renueva, como dice renovó. Mirta. Mismo Bueno, como nivel. sabemos, soy Mariano, consultor en bioexistencia consciente, en decodificación bioemocional. Eh, Acompañante, como yo siempre me gusta decirme, más que terapeuta y esas cosas, en un camino de conciencia. Así que, bueno, hoy vamos a hablar un poquito del tema de síntomas relacionados a pareja, así que podemos ir como planteando alguno y vamos hablando de eso, de ver Dale, qué hay detrás perfecto. de los síntomas de pareja. Yo ¿Qué es lo que tenía nos cuenta? que, por lo general, el fundamental de todos, que uno va, llega a consulta, es que no tiene pareja, o todas las parejas no funcionaron y todo eso. Así que podríamos hablar un poco de, Arrancar como por primero, ahí. Bien, arrancar por los que no consiguen parejas. bien, ¿Te parece? perfecto, me parece una buena idea. De hecho, me parecía que justamente esa era como creo que en, en su mayoría debe ser casi un 70-80% de lo que tiene que ver con síntomas de pareja, el no tengo pareja, no consigo pareja, o no puedo justamente tener la pareja que quiero, la estabilidad que quiero, porque tal vez también entro en la mecánica de tener pareja cada cierta cantidad de tiempo, en diferentes periodos de tiempo, ¿no? Pero ninguna de esas logra tener un espacio de formalidad o de estructura, ¿no? De establecerse realmente y que se pueda proyectar hacia un futuro ese vínculo, ¿no? Bueno, me presento, mi nombre es Mauro, soy consultor en decodificación bioemocional y bueno, trabajo con terapias, con otras terapias alternativas también. Eh, y bueno, en este caso estamos junto a Mariano haciendo estos encuentros, estas charlas, estos conversatorios, ¿no? Hablando un poquito de lo que es el camino de conciencia de la decodificación, eh, la mirada que obviamente nos ha entregado la decodificación en nuestro camino y a lo largo de las consultas, ¿no? Y el trabajo con los consultantes. Dijiste algo muy bueno que justamente eh, es está bueno que lo hayas definido porque yo también así me siento más que un terapeuta o un consultor, soy una persona que acompaña a procesos y asiste justamente a las personas en sus procesos para que obviamente puedan de a poquito ir ellos mismos tomando su propio poder y así poder justamente caminar por uno mismo el camino de conciencia que les permita crear la realidad que están buscando o que justamente la realidad por la cual hoy se sentían incómodos y vinieron a consultarnos a nosotros, ¿no? Para tratar no quisiera decir la palabra resolver, pero en cierto punto es como clarificar, es como profundizar, porque resolver queda como que alguien viene a darte la solución para algo y al vos buscar la solución en un otro para algo, estás cediendo o estás perdiendo el poder que vos mismo tenés o que uno mismo tiene, ¿no? Para poder transformar esa realidad. Entonces,
desde ahí es esto que decías, ¿no? Acompañamos esos procesos para que vos puedas entender la lógica de por qué en tal situación perdiste el poder, porque está obviamente contando historias que vienen de más atrás y bueno, y en base a eso hoy se está manifestando esta realidad que es modificable en tanto y en cuanto yo me disponga a ingresar a la profundidad, ¿no? A lo profundo de mis historias, de hacer ese propio camino de introspección y de conocimiento para con uno mismo y para con lo que contiene uno en relación a las historias de esos ancestros, de ese clan, y así sucesivamente hacia atrás, ¿no? Pero siempre parte de uno, o sea, todo aquello que vemos que está afuera en realidad está en uno. Sí, es exactamente eso. Es como perder ese gran poder que tenemos de darles, de creer que la otra persona es la que me va a sanar. Y en realidad yo siempre lo que más le digo en mis consultas es, no, vos traes las preguntas y las respuestas, nomás que es como que las tenés escritas acá en la nuca y yo lo único que voy a tratar es de ayudarte y acompañarte en este proceso para que puedas unir y puedas ver todo lo que quedó ahí antibiológico, que ahí lo vas viendo en ese proceso, que te llevó a tener ese proceso que nosotros decimos, es un camino propio de conciencia y cada uno decide hasta dónde llegar y hasta dónde sanar. Yo siempre digo, yo los acompaño, ofrecemos lo mismo que uno va trabajando en uno mismo, que no es más que conciencia y como nosotros sabemos que nosotros mismos tenemos el poder para sanarnos, que no hay nada extra a nosotros. Entonces, eso es para mí una consulta, poder acompañarte, poder saber que como vos venís a consulta, estoy yo, así, al mismo nivel de conciencia, no hay más uno mayor de conciencia que el otro, sino que vamos a ir en el proceso juntos, eh, con herramientas que nosotros hemos ido tomando en este mismo camino, y vamos a ir viendo ese proceso. Ahora que vamos a hablar de parejas, nos vamos a meter un poquito más profundo, quizás hablemos un poquito más de historia, porque ¿cómo se llama? El síntoma de pareja tiene mucho eso, que yo siempre digo, hay algo fundamental en los problemas de no conseguir pareja, es la infertilidad oculta, que le llamamos nosotros desde de la bioexistencia. Entonces, pero para poder entender esa infertilidad oculta, vamos a tener que ir muy al fondo, a veces, pero también vamos a tratar de pasar un poquito por lo más contemporáneo que te haya pasado relacionado a eso. Así que Claro, podemos ya meternos ahí de cabeza en ese no conseguir pareja, porque encima estaba leyendo una pregunta que justo me venía al pie, no sé quién preguntaba, que no tenía pareja, se había divorciado y no había conseguido pareja. Buenísimo para empezar a hablar bien, también bien. de Bueno, eso. sí, eh, eh, esto de que a qué nos referimos cuando Ariano en este caso dijo de infertilidad oculta. Cuando hablamos de infertilidad oculta es como la historia que termina como dando origen casi en un 85-90% de los casos de no tengo pareja, si no es la totalidad, digamos. Yo creo que es Termina más la como totalidad. manifestando la realidad el síntoma Sí, de no tengo pareja. la infertilidad oculta es como casi el todo. Lo otro es como un anexo, más o menos. Pero para llegar a esa infertilidad oculta, a veces, porque no la encontramos, por eso mismo, porque hay a veces que decir, bueno, pero ¿cómo? Si yo no tengo hijos, no tengo pareja, nunca tuve Bueno, hijos, como ese es el caso, no tenés pareja por eso, porque tenés una infertilidad. bueno, a Porque eso quería llegar justamente, bueno, ya que estabas vos, explícalo, el sentido biológico de qué se trata cuando hablamos de infertilidad oculta, ¿no? Porque surgen estas preguntas, ¿no? Estas consultas que por ahí son, que no nos hacen como entender muy claramente qué es lo que implica o qué es lo que significa que el origen de mi síntoma tiene que ver con una infertilidad oculta. la infertilidad oculta está relacionada a un hecho antibiológico que hubo en el pasado
de esa persona. Supongamos que yo no puedo conseguir pareja, porque, o nunca, o las parejas no funcionaron. Entonces, la biología lo que está haciendo es tratar de protegerte de algún hecho antibiológico que ya pasó. Yo soy Mariano, mi abuelo se llama Mariano, o está relacionado a mí por fechas, y se le muere el primer hijo. Entonces, yo en esta versión que estoy acá, como no me reconozco en esa versión que estoy anterior, lo que voy a hacer es tratar de protegerme de ese hecho antibiológico, de que se me muere un hijo de vuelta, o ese abuelo abandonó. Entonces, lo que va a hacer la biología, que la biología no tiende a repetir eso, tiende a evitarlo, va a hacer todo lo posible para que vos no tengas ese hijo. ¿Y cuál es la primera solución que toma? Es no tener pareja. Si yo no tengo pareja, es obvio que no voy a poder tener hijos. Entonces, desde ese formato es que yo voy a ir generando esa infertilidad oculta, con historias antibiológicas que sucedieron por lo general en el pasado. Pero siempre tenemos que tratar de empezar lo más cerquita posible. ¿Cuándo se me despertó ese conflicto? Capaz que estuve con amigos y estaban todos en parejas y yo ahí me empecé a sentir molesto, enojado, y empezar a trabajar de eso. Pero por eso que nosotros decimos, por lo general, el 90% de los síntomas de pareja está relacionado a una infertilidad oculta. O a algún abuelo, por ahí encontré una abuela que se estaba por casar con un abuelo y ese abuelo se muere, esa pareja se muere, y ahí queda ese duelo de amor bloqueado allá atrás. Y Sí. entonces, acá, para que a mí no me suceda lo mismo que la abuela, que si consigo una pareja y esa pareja se me muere, y no pasar por el mismo sufrimiento, va a tratar de evitar todo eso. Eso es más o menos lo fundamental que hay en el problema de pareja. Después pueden haber otras cosas que están relacionadas a eso, pero la infertilidad oculta para mí es el 90% del síntoma. Sí, sí, tal cual. Y recordemos esto que hablábamos la vez pasada, ¿no? Para que se entienda un hecho antibiológico. Cuando dijimos que un programa quedaba almacenado, grabado en el inconsciente, era cuando ese programa respondía justamente a una ley biológica, que esta ley biológica es la que nos guía en nuestra existencia, en la evolución, y es la que habla con respecto a que todo lo que dio por resultado vida lo voy a repetir y lo que da por resultado muerte lo voy a evitar, ¿no? Entonces, desde ahí es que sale esto que contaba Mariano recién, ¿no? Y cuando hablamos de infertilidad oculta, justamente tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque biológicamente, como especie, lo que busca la especie a lo largo del tiempo es crecer, desarrollarse, reproducirse, y así, y en ese proceso va evolucionando. Entonces, a lo largo del tiempo, esa es la lógica que la biología adopta como ley natural. ¿Por qué? Porque justamente permite que la vida se vaya adaptando a nuevas formas, vaya creciendo, vaya evolucionando, y constantemente desde ese lugar es obvio que nosotros tenemos esa información, y sobre todo esa información está muy arraigada en una parte del cerebro nuestro, ¿no? Que es la parte del cerebro reptiliano, ¿no? Que habla mucho de la supervivencia, ¿no? De la estabilidad, de la seguridad, de aquellos lugares donde yo me siento en esa condición, lo que tiene que ver con la vida y la no vida, ¿no? Básicamente. Entonces, si hay un hecho traumático pasado que justamente dictaminó, o a través de que se manifestó en la realidad, obviamente, que tal situación puede llegar a generar un perjuicio en mi vida o en la vida de mi descendencia, entonces automáticamente yo lo voy a tratar de evitar. ¿Y en qué hacemos relación a esto? Porque tal vez haya algunas personas que me digan, no, pero yo quiero tener pareja, no quiero tener familia, o no quiero tener hijos, pero Está en bien realidad eso el también. inconsciente
exactamente, incluso en niveles más profundos, obviamente eso termina siendo una infertilidad oculta, porque para la Sí. biología vos debes de tener que tener una pareja para tener un hijo y así seguir evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces, por más de que yo quiera o no tener un hijo, el programa sigue estando ahí porque la ley biológica dice que para evolucionar a lo largo del tiempo vos te tenés que ir reproduciendo en ese tiempo. Entonces, si hay algo que dictaminó que tenés que evitar eso, por ende, toda tu realidad se va a empezar a manifestar para que no se pueda, para que no puedas, obviamente, seguir ese camino que generó un gran dolor. Un gran dolor, Sí, exactamente. trauma, muerte. Es exactamente eso. Si vos no estás consiguiendo esa pareja o las parejas no están resultando, es porque está en ese nivel esa biología protegiéndote. O sea, en realidad te está protegiendo, como yo siempre digo, te está protegiendo de un hecho antibiológico porque la biología no va a tratar de que haya empates. No, la biología no quiere que o sucede o no sucede. Si dio por resultado vida, lo vamos a hacer que suceda. Si dio por resultado muerte, lo vamos a evitar. O sea, salvo que tomemos conciencia. Si lo vemos y vemos todo eso, la biología nos va a permitir que eso se exprese porque hicimos consciente, lo trabajamos, lo vimos, lo expresamos. Porque claro, si esa historia estaba anclada en un duelo de la abuela, yo no, en esta versión no soy esa abuela, entonces al entender eso, la biología ahí me va a liberar a mí para poder crear esa pareja, pero si yo no lo entiendo, si yo no voy, si yo no me meto en el síntoma, si yo no comprendo para qué me está protegiendo, va a ser difícil que las parejas funcionen. O sea, quizás consiga más parejas o quizás vuelva, pero si ya está ahí protegiéndome de algo, la biología va a hacer todo el esfuerzo posible para protegerte. O sea, no va a ceder ni un segundo porque no va en incoherencia, ella trata de ir todo el tiempo en coherencia, y si sabe que te vas a poner en incoherencia con eso, va a tratar de todo el tiempo protegerte. Entonces, lo fundamental en buscar en los síntomas de pareja es las infertilidades ocultas. Claro. Y después podemos ver a niveles de hijos, porque ¿qué suele pasar? Tuve un hijo y me separé, porque hay una chica que dice que se había separado a 20 años, no sé si tuvo un hijo. Si tuvo un hijo, capaz que en esa separación, ella lo que tendría que ir a ver son las infertilidades ocultas a nivel de segundo hijo. Quizás la abuela o mamá pierde un segundo hijo. Y hasta inclusive ahí habría que ver, obviamente, si antes de perder ese hijo no hubo un no nacido, ¿no? Que yo en realidad no lo pude como... no tomé conciencia en realidad que porque tal vez fue un aborto espontáneo, ¿no? Algún sangrado que yo no fui consciente de que realmente estaba embarazada cuando me sucedió eso. Bueno, esos son lo que nosotros llamamos no nacidos y que muchas veces biológicamente nosotros no los contemplamos, no los contamos porque solamente contamos a aquellos que contamos como línea no me sale la palabra. Como... Cambiala. Sí, iba a cambiar. No te compliqué. Como suceso, digamos, aquellos que han nacido, ¿no es cierto? Y aquellos que no nacieron, no lo ponemos en esa línea de tiempo con respecto al lugar que ocupan como hijos, ¿no es cierto? Porque por ahí tenemos un no nacido, podemos tener un hijo nacido, un no nacido, y después nació nuevamente un hijo, y después en teoría, el tercer hijo empieza a tener esta condición de no puedo formar pareja. Claro, pero yo estoy contando, por ejemplo, una persona que viene y cuenta, yo tengo 2 hijos, te dice, ¿no? Y entonces nosotros pensamos que la infertilidad oculta se da
a partir del tercer hijo. Pero entre medio de esos dos hijos hubo un no nacido, entonces la infertilidad oculta pasaría a ser a partir del cuarto hijo. Puede ser un poquito complejo, sí, pero ese claro, sí es sencillo cuando podemos ver enterarnos de. Nosotros lo que vamos a recomendar siempre es un proceso de consultas para poder ir encontrando todas esas situaciones. Pero lo fundamental es eso, los no nacidos, o sea, o los duelos o los dolores. Quizás papá me abandonó cuando yo nací, papá abandona. Entonces, la posibilidad de que eso vuelva a suceder, la biología lo tiene en una pareja otra vez. Entonces, si yo tengo un hijo, mi pareja me va a abandonar de vuelta. Entonces, va a tratar de todo lo que sea un dolor o un hecho antibiológico, evitarlo. Por eso son procesos que nosotros tenemos que ir trabajándolos y viendo y buscando todas esas profundidades que tiene, porque por ahí yo me acuerdo de haber encontrado una infertilidad en una bisabuela relacionada a una consulta que llega con un síntoma que su conflicto de pareja había llegado después de tener su segundo hijo, pero entonces cuando ella se sienta en consulta, yo lo primero que le planteé era eso, que había algún hijo o un hecho antibiológico a nivel de tercer hijo, por eso es que había empezado todo ese conflicto, y terminamos encontrando en ella que ella había tenido una pérdida en un embarazo, o sea que ya era a nivel de cuarto hijo, y ahí encontramos sí que su abuela, a nivel de cuarto hijo, se le había muerto a un nivel de 1 año de edad, creo. Entonces, ese inconsciente lo que estaba protegiéndola era de un cuarto hijo. Entonces estaba haciendo ya que su pareja, la única forma de ella no tener un cuarto hijo era separarse de su pareja. Pudimos trabajar todo ese proceso, lo pudo sanar, y llegó ese cuarto hijo encima en ese proceso trabajando. Claro. Me acuerdo que me acuerdo patente de esa consulta, haber llegado y me decían, Mariano, me quiero separar, no quiero estar más con esta persona, no quiero más, y yo como diciéndole, tranquila, no sé cómo va a sanar esto, ¿viste? Es como, yo no sé cómo va a sanar, pero seguro que está esta historia acá atrás. Y terminamos fue mucho más profundo. Pues. Exactamente, ¿no? O sea, el camino fue mucho más profundo porque terminamos encontrando un abuelo que que era muy doble de ella por nombre, y termina abandonando a su esposa antes de casarse, y se termina casando con otra, y ella estaba muy representando a ese abuelo también. Entonces no era solamente eso, había otras, pero el principal eje de ese síntoma otros condimentos, fue ese. Claro. Sí, siempre va a haber otros condimentos, que hay que trabajarlos. Claro, esto es lo que decía hoy un poquito más temprano Mariano, antes de llegar a esa infertilidad oculta, o sea, a ese hecho antibiológico, a ese niño que no nació, o que nació y murió también, o que también, ¿no? Muchas veces el inconsciente toma la información, tanto real como simbólica, para el inconsciente es una verdad. Entonces, por ahí un hecho en el cual tal vez un hijo casi muere, ¿no es cierto?, para el inconsciente, si esa madre vio y sintió y vivió esa situación como una muerte realmente, para el inconsciente eso queda grabado como si ese niño hubiera muerto, ¿no es cierto? Y, claro, no hay y así también... ¿Cómo? Claro, no está el casi. Para la biología no hay un casi. No hay un casi, eso es lo que... Es como no hay un grises entre medio del blanco y negro, no, es blanco o es negro. Si fue un casi, pongámoslo en el negro, que sucedió eso, por las dudas. Porque, claro, entonces, por las dudas, tal cual. Vos lo que vas a estar siempre en una relación de no conseguir pareja, vas a estar al instante previo a eso. O sea, al instante previo a un hecho antibiológico. Entonces, ese es lo fundamental. Y entender eso, que la biología no va a ser... bueno, mamá en el parto casi se muere, no, casi se muere, no. Directamente la va a poner como en un paquete de información que va a decir, acá hubo una muerte en un parto. Porque cuando vayas buscando más atrás esa información, lo más seguro que aparezca alguien que murió en un parto. Claro, porque por algo está. Pero lo importante es entender eso que vos decías. La biología no va a poner casis. No hay empates, como yo siempre digo, no hay empate para la biología. O es o no es. Sobra o no sobra. Pero
el casi, eso justo que lo trajiste, es importantísimo entenderlo porque para todos los síntomas es igual, no solamente para Para esto. Porque todos los síntomas, sí. todos los síntomas están relacionados a hechos antibiológicos. Entonces, si yo, hoy un ejemplo cortito, quiero salir en el auto y el auto se me rompe y me doy cuenta que de atrás casi me muero en un accidente, el inconsciente va a hacer todo lo posible para que yo no siga andando en un auto, porque casi me muero. Entonces, directamente lo puso en una carpeta, te moriste, pero así ya evitamos. Y después se me rompe el auto no anda, vendí el auto, me estafaron y todo eso, y venía de esa historia de esa protección. Tal cual. Sí, 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 sí. Bueno, y así, bueno, fíjate cómo acá obviamente vos estás relatando, ¿no es cierto?, por ahí un hecho particular que tiene que ver, ¿no?, con algo material incluso, y fíjate cómo el inconsciente va creando en la realidad para evitar justamente esos lugares de, de dolor, ¿no?, esos lugares de trauma. Y para eso genera todo el movimiento necesario en la realidad para que vos no vayas por ese camino. Y aparece esto, ¿no? Aparece un estafador que me dice que me arregla el auto y no me lo arregla, o se lo llevo al mecánico y el mecánico me tiene 6 meses guardado el auto, lo tengo que sacar y encima lo tengo que llevar a otro mecánico que me cobra más caro porque ya pasó más tiempo, y bueno, y así todas esas cosas que uno empieza a decir, me pasan todas a mí. Bueno, te pasan todas a vos porque tu biología te está protegiendo de Es lo, un hecho. es lo mismo que las parejas, o sea, vas a salir de una pareja, te vas a ir a buscar a otra, y esa pareja vas a creer que no funciona, esa pareja vas a creer que no te sirve, y vas a ir a buscar otra, y así vas a estar en ese constante hasta que entiendas y decís, o te rendís y decís, listo, bueno, no tengo más parejas, me dedico a vivir solo la vida, ahora elijo yo no tener, y no, y en realidad la biología haciendo todo ese gran esfuerzo. Que por ahí suele pasar que se sana, porque somos grandes sanadores y no hace falta ir a tomar conciencia, pero yo siempre digo, cuando no consigo pareja y he pasado mucho tiempo sin conseguirla, o no ha funcionado, es porque está ese programa en uno, y hay que ir a verlo, hay que ir a verlo para desprogramarlo y poder darle esa vueltita de tuerca y empezar a hacer que esa vida empiece a fluir de otra forma. Porque como Bueno, decíamos mira, el vivo pasado, difícil que sea, que si seguís viendo la vida de la misma forma, cambia. Que si yo sigo creyendo que las parejas, porque si todas las parejas fueron malas, difícil va a ser que una pareja que venga no sea mala. O sea, pues no estoy entendiendo esa lógica de la cual me estoy protegiendo, que por lo general es eso, es un hijo, es un hecho antibiológico, un dolor de algo que ya pasó. Pero como siempre, en la consulta vas a tener que empezar desde lo más cerquita posible a tu vida contemporánea, y de ahí empezar a hacer ese caminito para poder entenderlo, porque si no, yo siempre digo, está bueno llegar a la abuela y saber, bueno, la abuela perdió su primer hijo o la abandonaron cuando un gran amor la abandonó y yo ahora no puedo tener pareja por eso. Sí, pero tenés que caminarlo y entenderlo, porque no funciona así de simple nada más. Porque vos también tuviste una vida, vos también tuviste parejas anteriores, y vas a tratar de ir en busca siempre de las parejas que tuviste, y más si viviste mucho tiempo con eso. Si tuviste parejas que te maltrataban, o sea, vas a tratar de ir buscando esas emociones todo el tiempo. Entonces tenés que limpiar un poco todo tu paño y toda tu vida contemporánea de esas historias de pareja. Y ahí bueno, vas a encontrar hasta desvalorización, vas a encontrar un montón de cosas. a eso quería llegar, ¿no? Justo te iba a preguntar y te iba a decir para exponerlo, ¿no? Para exponerlo. ¿Cuáles son las historias que, en general, obviamente, cada uno va a tener las historias con una particularidad específica, no todas se generalizan, ¿no? Pero sí hay una gran cantidad que tienen que ver con determinadas temáticas, que tienen que ver en torno a la pareja y que termina dando como resultado allá, más atrás, esa infertilidad oculta, ese hecho antibiológico, ¿no?
Y tiene que ver un poco con este tipo de historias que fue contando Mariano. Cuando nosotros arrancamos la consulta con esta temática, ¿no? Vamos a buscar siempre lo más reciente, ¿no? Lo que pasó último con las parejas, ¿no? Desde el momento que tuviste la pareja o cuando dejaste de tener pareja, ¿no? ¿Qué es lo que te sucedió en cada una de esas instancias? Obviamente vamos a ver ideas particulares, vamos a ver, digamos, hechos particulares, digamos, edades particulares, porque no, eh, porque si bien siempre esas edades particulares van a estar sintonizadas con esa línea de tiempo que tiene que ver con mi síntoma más atrás, entonces por ahí no es necesario ver todas las historias, sino ir a instancias en concreto, ¿no? Porque por ahí tal vez alguna persona tenga desde el consciente, me pasó tal cosa con tal pareja y entonces creo que tengo que ir a ver esa. Sí, tal vez podemos ir a verlo, pero en realidad, mientras nosotros trabajemos en la línea de tiempo, en esos hechos que están determinados eh, por el mismo por la misma línea de tiempo que da resultado o que está más atrás el origen del hecho antibiológico, estamos justamente trabajando, ¿no? Estamos justamente liberando la información del programa inconsciente que está en base a tu síntoma recreándose hoy en la realidad, ¿no? Perfecto. Eso es todo eso lo que está relacionado a los síntomas. Mirá, había una preguntita. Ahí contestó para hacerlo más dinámico un poco y no tan... Sí. que se había separado después del primer hijo. Viviana, Sí. creo que se llama. Bueno, ahí fundamental. Hay que ir a buscar algún hecho antibiológico a nivel de segundo hijo. ¿Qué le pasó a ella, o sea, a la mamá con un segundo hijo? ¿Qué le pasó a la abuela con un segundo hijo? Por lo general, eso va a estar relacionado a ese tema de fertilidad. ¿Y algún otro síntoma relacionado a parejas que podamos... Bueno, antes de eso, esto que decías antes, que te había planteado por ahí charlarlo, ¿no? ¿Qué historias pueden llegar a aparecer que por ahí uno desde el consciente pueda reconocer, ¿no? Que se le viene repitiendo, ¿no? Que viene teniendo como una repetición en su vida contemporánea, ¿no? Y que diga, me parece que por acá se está manifestando. Obviamente que si yo quiero tener pareja, volvemos a lo mismo, ¿no? El síntoma yo lo voy a venir a trabajar o lo voy a tratar de modificar en consulta, siempre y cuando a mí eso que quiero trabajar me represente incomodidad en mi realidad, no me permita vivir de manera plena, porque tal vez acá haya personas que no les moleste no tener pareja, y es perfecto, no es necesario que lo vengan a trabajar en consulta, pero aquel que sí está buscando tener pareja y no lo logra y siempre entra en vínculos que tienen una determinada condición, un determinado patrón de comportamiento o, o actúan de una manera en particular para conmigo y para con otras personas son totalmente distintos. Bueno, todo eso tiene que ver obviamente con, con un síntoma que se está manifestando en tu realidad y es el no puedo tener pareja, y que si para vos eso genera incomodidad en tu realidad, hay que ir como a profundizar, ¿no? Y decía esto porque aquellas historias que pueden estar como dado en el contemporáneo, acá cercano, ¿no? A mi edad actual, son historias que tienen que ver con vínculos de pareja donde viví desvalorización, donde viví ya sea diferentes tipos de desvalorización, ¿no? ¿Es cierto? Donde viví maltratos también, donde viví faltas de tal vez de comunicación, de vinculación con el otro, entonces como que éramos pareja, pero había una separación con esa pareja, ¿no es cierto?
el vínculo no terminaba como de afianzarse, de, de, de conectarse profundamente, ¿no? Y entonces eso me llevaba a decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a buscar otra pareja, y así, entre otras historias, bueno, si querés aportar algunas que puedan llegar a aparecer, ¿no? Eh, bueno, la soledad también es algo que puede llegar a aparecer ahí en consultas de no tengo parejas, ¿no? Pareja. Yo tuve un caso de que ella vino y planteó que la pareja no se movía. O sea, estaba en la casa, no podía conseguir trabajo, y que eso era un síntoma para ella, y está perfecto, porque si a ella no lo estaba sintiendo bien, entonces yo, cuando fuimos a buscar ese síntoma, en ella, en sus historias, encontramos un padre muy ausente, y en realidad lo que estaba reparando ella con su pareja era ese padre que a ella le había faltado. Entonces, ¿qué es lo que era lo mejor para ella? Era que su pareja hoy en día estuviera bien presente para su padre, Y sea para sus hijos. como un padre, claro. Y claro, y sea como un padre para ella. Entonces, cuando ella pudo entender ese dolor y pudo expresarle a un padre, que ya no estaba, que me acuerdo había sido camionero encima, Claro. tuve muchos síntomas con personas camioneras, son padres muy ausentes. O sea, ausentes según como lo vive uno, yo siempre Claro, digo, es el sentir de exactamente. cada uno, porque puede ser un padre que trabaja todo el tiempo, pero yo no lo siento ausente, no me va a afectar. Entonces ella lo que le estaba dando a sus hijos era ese padre, pero el padre de ella que le había faltado a ella. Entonces por eso es que ella creaba en esa realidad un marido que no conseguía trabajo, que no se movía, que nosotros podemos decir ahí es un flojo, es un vago, no quiere decir nada, ¿no? Y en realidad está ahí actuando para ella, dándole ese padre a sus hijos que a ella le faltó. Cuando entendió eso me acuerdo patente de que me llama y me dice, Mariano, consiguió pareja, consiguió trabajo, no sabes, ahora, ahora está. Pero lo más importante en ese caso siempre fue ir más profundo, y sí terminamos encontrando a hijos abandonados por los padres. Entonces, Tal cual. en ese reemplazo, ¿cómo sanamos esta historia nosotros acá? De esa forma, trayendo padre y poniendo un padre ahí bien presente, y no es una persona que no se quiere mover, que no quiere conseguir trabajo, sino que es una persona que está actuando para mí, para un dolor de mi pasado. Por eso, ese es otro síntoma en las parejas que me han venido en consulta. Después, algún otro relacionado también a parejas, que ese sí, y me tocó mucho a mí vivirlo, que fue que la pareja no es más pareja de mi hija que de la misma pareja. O sea, y cumple más o menos las mismas funciones. Es ese padre ausente del pasado que yo necesito que sea muy presente ahora, entonces pierdo esa conexión con mi pareja porque le estoy dando mucho padre a mi hija, porque no estoy en coherencia conmigo mismo. Entonces, cuando yo tengo que ir a ver esas ausencias de padre, para poder que mi pareja deje de cumplir ese rol, de ser tan padre y podamos ser una pareja, entonces ese es otro síntoma que está relacionado, que eso es muy de padres ausentes, padres que mueren, padres que abandonan, que puede ser de madres también, porque eso es Claro. según el lado que lo estemos viendo. Exactamente, y cómo ejercía tal vez el rol, esa mamá, porque muchas veces justamente, podemos sentir que se invierten, digamos, los roles, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? En esta situación, donde el papá se queda a cuidar a los hijos, por ahí adoptando como más una energía femenina, por así decirlo, de inacción al mismo tiempo, ¿no? Donde generaba contención y nutrición, y la mamá desde el otro lado, polarizándose a una energía más masculina, de acción, de reacción, ¿no? De movimiento, de avanzar, bueno, y así obviamente vamos como entendiendo la lógica, y que esto es una clave también que se presenta mucho, ¿no? Siempre, todo en nuestra realidad va a tratar de estar en equilibrio, en armonía, parando a las dos partes de la unidad en la polaridad contraria.
O sea, uno, sí, este es el mismo concepto, obviamente, de la luz, la oscuridad, el yin, el yang, ¿no? Lo bueno, lo malo, ¿no? Sí o sí necesitamos, para formar la unidad, para crear la unidad, necesitamos esas dos partes. Entonces, tal vez yo hoy tengo que actuar de malo, mi pareja de bueno. Y así justamente para que podamos entender y primero crear la realidad y desde ese crear la realidad entender qué es lo que vengo a aprender, a sanar, a transformar de esto que me está sucediendo, ¿no? Y fíjate lo que dijiste hoy un poquito más atrás con respecto a Vivi y el tema de ver esa infertilidad oculta en los segundos hijos, ¿no? Y acá puso, mi abuela no pudo tener más hijos, solo tuvo a su mamá, ¿no? Es fundamental, ¿viste? Es como, es imposible que... Y ella tuvo un hijo y se separa. O sea, lo que ella tiene que ir a ver es lo que pasó después de su mamá. O sea, que por lo general puede haber no nacidos, ahí encontramos no nacidos, o quizás su abuelo muere después de que nace mamá, entonces lo Una que ella está evitando, separación, hubo una un duelo separación grande. real, simbólica, duelos, entonces lo que va a tener que ver es eso, a nivel de segundo hijo, siempre y cuando no haya habido, y vamos a encontrar, siempre se encuentran los no nacidos, que yo siempre digo son el 90% más de los síntomas están relacionados a los no nacidos, que podemos hacer un vivo y hablar horas de los no nacidos Claro, y las historias que están detrás, sí. pero es para ver. Después había otra preguntita acá La que siguiente el no pregunta te iba a poder, decir. ajá, que dice el no poder tener el primer hijo es difícil de sanar. En Nada la es pareja. difícil de sanar. Eso ya Nada es sería por ahí difícil de más de sanar. infertilidad, digamos. Si eso ya estaría más alineado con el síntoma de la infertilidad. Porque vos ya tenés pareja, si es lo que estoy entendiendo, ¿no? Tenés una pareja estable, estás en un vínculo estable Claro. y ambos dos están queriendo buscar tener su primer hijo o su hijo, ¿no? Y, y obviamente ahí eso que está sucediendo implica un síntoma de infertilidad. ¿Por qué? Porque no estoy pudiendo justamente dar lugar a eso que realmente quiero, ¿no? Y como decía Mariano, sí se puede sanar, se trabaja, obviamente, porque es de la misma mecánica, o sea, estoy creando una realidad para evitar otra anterior que generó mucho más dolor, más daño y Claro. que es antibiológica. Entonces nos va a poner siempre, con todos los síntomas nos pone en la misma situación. O sea, tenés que ver que de esta forma en la que estás en este momento es de la mejor forma. O sea, te está protegiendo. Lo sintamos como lo sintamos, yo siempre digo, porque uno puede decir, no, pero para mí es un dolor no tener un primer hijo y para otro a mí no me importa tener un primer hijo. Entonces lo que yo sienta alrededor de todo eso. Y como todo síntoma va a llevar a eso, a las emociones de dolor que quedaron ancladas a nivel de primer hijo, si en este caso no tengo el primer hijo, y si en este caso tengo un primer hijo y estoy buscando un segundo, es lo mismo, es el mismo mecanismo, no más que cambia. Ya si después nos vamos a un cuarto hijo, a un quinto hijo, ahí tenemos que, usamos una tablita que está relacionada, y ahí vemos en qué nivel de hijo está relacionado, porque el primer hijo se relaciona con el cuarto hijo, el segundo hijo se relaciona con el quinto, entonces si perdiste, no sé, si estamos a nivel de quinto hijo, tenemos que ir a ver lo sucedido a nivel de segundo hijo, pero todo eso es en consulta, por eso se tiene que ir con una profundidad y tiene que irse. Pero esto es como una clave, un piecito para que uno empiece a Claro, sí, meterse. porque a partir del síntoma es lo que decimos, el síntoma es la puerta, ¿no? Una vez que pasamos el umbral de esa puerta, empezamos como, aparte cada uno en particular va a tener justamente particularidades que tienen que ver con la historia de su clan y de él mismo, ¿no es cierto? Entonces, hay una generalidad acá en lo que estamos hablando, pero después, a partir de cada uno y de la profundización en consulta, en las historias de cada uno, vamos a ir encontrando eso que es particular de uno y que tiene que ver con su propia historia, ¿no? Con lo que vino a trabajar, a experimentar, que trabajar. Todo.
todo va a Y estar acá hablaban, ¿no? relacionado. También dijeron en un momento si la infidelidad también se repara. Bueno, estamos ahí también en la misma sintonía. Es más o menos casi lo mismo. En el tema de las parejas, las infidelidades, lo más seguro es que el clan ya viene viviendo infidelidades. Yo siempre digo, cuando a mí en algún momento, cuando me son infieles, yo ya lo aprendí, que el clan, supongamos más atrás, papá y mamá le fue infiel a mamá o mamá le fue infiel a papá, y si ahí no pasó, la infidelidad viene de más atrás. O sea, cuando yo tengo una infidelidad es porque ya la infidelidad, vengo en un clan infiel. Después vas a tener un montón de condimentos dentro de todo eso. Yo me acuerdo haber encontrado un tema de infidelidad, no en una situación de infidelidad de personas, o sea con otra pareja, sino en un tema de infidelidad en la palabra. Me acuerdo de haber hecho una regresión en Reorixing, cuando nosotros decimos a un bisabuelo, a una bisabuela, y esa bisabuela empieza a armar para abajo un síntoma de infidelidad porque ese bisabuelo le había prometido en ese momento no sé si era como no me acuerdo si un soldado, alguien relacionado al militares, que él iba a dejar eso porque ella vivía todo el tiempo ese miedo de que él no iba a volver, algún día si volvía no iba a volver vivo. Entonces él le había prometido a esa abuela que iba a dejar eso, que ya estaba, y al tiempo vuelve a hacerlo. Entonces ella que decide irse con su hijo, porque no quería vivir ese sufrimiento de vuelta, y quedó anclado en ella esa infidelidad, pero en las palabras. Y me acuerdo patente de ese Reorixing de decir, le fuiste infiel a la palabra, a tu palabra. Entonces, después para abajo fuimos viendo que se creaban infidelidades, pero infidelidades de pareja. Un abuelo le iba infiel a la abuela y sucedían esas cosas, pero quedó en ese hecho anclado. Por eso es que nosotros decimos, cada uno es particular y cada uno tiene que meterse en esa profundidad e ir a buscarlo, porque va a haber muchas cosas relacionadas. La infidelidad es la infidelidad, pero van a haber muchos que en eso, para eso estamos, para acompañarlos y poder encontrar esas sutilezas que tiene el inconsciente, porque él abarca todo. Nosotros decimos infidelidad y abarca todo lo que abarca la palabra infidelidad, no solamente infidelidad de pareja. O sea, si yo tuve Tal cual. un amigo y ese amigo quedó en tal cosa y me fui infiel en eso, la palabra de infidelidad es la misma para eso. Entonces, por eso hay que Tal cual. trabajarlo, verlo más profundo y poder viendo el mapa de cada uno a dónde te lleva. Exactamente, exactamente. Bueno, bien, excelente. Y volvemos a lo mismo, en realidad todos los síntomas son decodificables, ¿no? Y a medida que vas entrando en las historias, vas entendiendo la lógica de por qué está ahí, por qué está en tu realidad, por qué lo estás manifestando, ¿no? Y obviamente que hablamos siempre, por lo menos desde la mirada de que uno tiene esto como un camino de conciencia, que el regalo en realidad es la sanación. Que entra dentro de ese proceso de uno de profundización y de conocimiento, porque en realidad la sanación termina quedando bueno, gracias a todo esto que hiciste y que entendiste y que comprendiste, te regalo esto. Pero queda así como algo, obviamente, que uno entra en ese espacio porque quiere resolver eso, ¿no? Pero cuando se empieza a adentrar y a encontrar, ¿no?, la lógica de lo que está sucediendo, por qué se está manifestando, cómo lo manifiesta, ¿no? Cómo uno es el creador de su propia realidad, empieza como a expandir su conciencia y empieza a decir, wow, todo lo que puedo alcanzar, primero todo lo que estoy creando, ¿no? Y todo lo que puedo modificar, si lo deseo, a través justamente de entrar en estos procesos, ¿no? Y bueno, termina siendo así, ¿no? Y excelente, excelente. Y Y acá una preguntita. Sí, me pareció importante, ¿no? dale, ¿Por qué dale, nos equivocamos la dale, dale. mayoría de las veces en buscar una pareja, ¿no? ¿Querés compartirlo eso? ¿Cómo? Para, no te escuché. ¿Por qué nos equivocamos la mayoría de las veces en buscar una pareja? Ahí, para mí, lo fundamental es ver qué siente esa persona. Porque yo, si me preguntas equivocarme, para mí equivocarse no nos No equivocamos existe, nunca. Pero claro.
¿qué siento con eso? O cuando elijo una pareja me siento desvalorizada, cuando elijo una pareja me maltrata, o sea, ¿qué sentir hay detrás de elegir esa pareja? Y que hay Y eso es lo que en común tengo que en ir las a ver, parejas. claro, y eso es lo que tengo que ir a ver en consulta. En lo que yo siento, o sea, cada vez que elijo una pareja, me desvaloriza, o me maltrata, Entonces, eso es lo que tengo que ver, por eso es que, y si las estoy eligiendo es porque estoy siempre en esos mismos círculos. Y si la elijo es quizás también entra lo mismo. Elijo para que para poder separarme y no tener un hijo. Y entonces voy todo el tiempo tratando de elegir parejas, y en realidad lo que estoy haciendo es protegerme de no tener un hijo también. De esa. Pero por eso esa pregunta es más de qué siento. Yo iría a buscar eso, el sentir y trabajar eso, lo que voy sintiendo. Después, lo más seguro es que aparezca la infertilidad oculta, que eso nosotros la tenemos muy, muy en clave que está, pero primero me detendría en el qué siento en las parejas, o cuando consigo pareja, o por qué siento que me equivoco a elegir pareja. Claro. Y también esa palabra equivocación dentro del inconsciente cuenta un montón de cosas, ¿no? Eh, Porque no es casual que justamente se traiga, cuando uno empieza a trabajar en consulta, ¿no? Se empieza a dar cuenta que las palabras dicen mucho más de lo que uno tiene desde su lógica racional, analítica, intelectual, ¿no es cierto? Empieza como a encontrar esos pequeños detalles que tienen que ver con las historias, ¿no? Y que terminan, obviamente, en ese origen, pero para llegar a ese origen hay que empezar como a atar los cabos a través de ir viendo esos detalles, ¿no? Porque justamente, porque desde este camino de conciencia en realidad no te estás equivocando, porque en realidad estás haciendo todo lo posible para continuar con vida y que tus descendentes continúen con vida, ¿no? Y para eso, si yo tengo que desde por ahí la lógica mental, nosotros juzgamos las cosas como buenas o malas, para el inconsciente no, entonces siempre el inconsciente lo que va a adoptar es, va a elegir los caminos en torno a lo que va a generar y va a propiciar más biología, ¿no? Más vida. Exacto, es eso. Tenés que sobrevivir en esta especie, en este camino. Pero la mejor forma de llevarlo, por eso es cuando vos empezás a hacer un camino de conciencia, y lo que proponemos nosotros es más que un camino de conciencia, más que de sanar el síntoma solamente, te vas a ir dando cuenta de que todo lo que está alrededor tuyo sale de vos, que no hay nada ajeno a vos, que toda esta experiencia es tuya y solamente para vos, que vos sos el director de esa película, pero en este momento estás perdiendo ese rol, estás como un personaje más. Y lo que vos empezás a hacer cuando empezás a tomar conciencia y hacer el camino con cualquier síntoma, lo mismo van a ser las llaves todo el tiempo, es eso, empezar a tomar el control, empezar a tomar, a ver, no, pará, esto es lo que no me gusta, lo cambio. Esto me gusta, lo dejo. En cambio, mientras que yo siga dejando que esa biología me rija, que ese inconsciente biológico siga rigiendo, él va a tratar de ir siempre por el camino que más vida dio. Si la abuela vivió 90 años, pero sufriendo, no me importa, te dice el inconsciente biológico. Vamos por el camino de la abuela, que vivió 90 años. Si papá murió joven, con 30 años, pero era una gran persona, te va a decir el inconsciente, no me importa si fue buena o mala o lo que fuera. Vivió 30 años y eso no es conveniente para tu experiencia. Entonces, a papá lo vamos a ir esquivando. Y vamos a ir esquivando todos los momentos que nos llevaron a una vida más corta. Eso es lo que hace la biología. Por eso que nosotros tenemos que entenderla cómo funciona, y lo fundamental es cómo funciona. Para ver cómo estamos funcionando nosotros, entonces cuando vos entendés cómo está funcionando vos biológicamente, podés empezar a hacer esos movimientos para cambiarla. Y decirle, no, yo sí puedo tener hijos. Era mi abuela la que no podía tener hijos. Yo sí puedo tener pareja. Era mi mamá la que abandonaron en las parejas. O era la versión anterior a mí que se le muere su pareja. Yo ahora sí puedo, pero para llegar a ese proceso tengo que entender todas las partes que dejé distorsionadas allá atrás y todos los hechos antibiológicos que quedaron allá atrás. Porque si no, la biología va a ser
ese gran esfuerzo y ese gran camino de decirte, no, esto evitémoslo. Y creo que Tal cual. lo fundamental en un camino. Y llevarlo tranquilo, yo siempre digo, es un proceso, hay que caminarlo y de a poco todo se va a ir poniendo en orden. Pero mientras uno vaya y se mueva, para eso que hacemos un camino, para movernos, el movimiento, hay que moverse. Si me molesta, Sí. es por algo. Si está ahí, me duele, es por algo, no está porque tiene ganas de estar ahí, yo siempre digo. Es tal cual, está ahí por algo, ¿no? Y justamente también ese algo tiene esto que hablábamos la vez pasada, ¿no? Tiene como como un aviso, como una identificación para que uno pueda hacerse responsable de eso que está sucediendo, ¿no? Como, che, fíjate que está esto acá, ¿no? Che, fíjate que está esto acá, ¿no? Y muchas veces ese che, fíjate que está esto acá, nosotros lo tenemos en muchas oportunidades y en reiteradas veces, ¿no? Pero siempre tendemos como a no ser tan conscientes de eso o a seguir para adelante porque sé que de esta voy a poder salir, todas palabras, ¿no? Frases que nos decimos, ¿no? Pero en realidad al mismo tiempo estoy negando lo que me está enseñando esa situación, lo que me está mostrando eso, ¿no? Y al no poder verlo, no lo puedo entender y no puedo aprender, y entonces sigo alimentando, sigo ese patrón repetitivo de conducta, de realidad, y por ende se va haciendo cada vez más grande, porque va acumulando cada vez más información, eh, hasta que obviamente, ¿no? En un momento tengo que decir, bueno, esto ya después de 8 intentos fallidos de pareja, ¿no? Uno dice, algo está pasando acá, ¿no es cierto? Entonces, ahí recién dice, bueno, voy a entrar a ver a esto, ¿no? Sí, bueno, Siento, es que estamos siento que acostumbrados un poco a eso. puede ser mucho antes, ¿no? Voy a esto porque tal vez puede ser mucho antes, porque si yo ya empiezo a sentir que tengo esta pareja, pero para eso hay que entrar justamente a identificar lo que voy sintiendo, ¿no? Si yo ya tengo una pareja y no me siento cómoda con la pareja y me pasan diferentes circunstancias, actúa de diferente manera, y entonces ahí ya hay algo para ir a ver. Ahí ya yo estoy sintiendo algo que me está sucediendo en la pareja, entonces puedo ir a profundizar, puedo ir a entenderlo, puedo ir a encontrar la lógica para no llegar, digamos, a esa instancia donde se fue acumulando mucha información. A ver, y esto no quita de que yo no tenga que vivir esa experiencia, porque cada uno va a hacer su propio camino y va a entrar en este camino y va a buscar descubrirse en el momento que sea necesario, en el momento que elija su alma hacerse responsable de lo que le está sucediendo. Sí, eso. Por eso nosotros siempre tenemos la frase, mientras vos esperes, el universo espera, mientras vos te muevas, el universo se mueve. Entonces siempre es decisión de cada uno y cada uno puede hacer que la vida de uno cambie. No hay otros. No hay otros, ni yo siempre cuando me dicen gracias, yo siempre digo de nada, sí, porque de nada, yo no hice nada, lo único que hice fue unirte las preguntas con las respuestas, nada más. Después, yo sé lo que hago para mí y sé que cada consulta que viene a mí viene a sanarme a mí. Pero esa profundidad se va tomando a medida que uno va entrando en esta experiencia de este camino de conciencia. Tal Así que, cual. bueno, creo que Bueno, hemos abarcado bastante con la pareja. Sí, Hemos sí, dado la clave fundamental del síntoma de pareja, que es la sí, infertilidad. es la infertilidad Después, oculta. Exactamente. Después de ahí después de hablar, podemos hablar. aparecen Sí, detalles después de ahí son generalmente. nexos, sí, son detalles. Exactamente. Que Pueden haber, obviamente pero por lo nos, general. nos, nos terminan conduciendo, digamos, porque todos esos detalles, ¿no? Todas esas puntas terminan atando, terminan dando las pistas para completar ese origen, ¿no? Esa infertilidad oculta. Así que Lo bueno, fundamental, a consulta. hermoso compartir. ¿Eh? Lo fundamental, como siempre, a consulta, un caminito Consulta. para ver Tal todo cual. eso.
y después va a ver cómo fluye. Pero sí, es la parte fundamental de este síntoma de parejas. Después hay mucho más, como el tema de los no nacidos y todo eso, pero eso podría ser para un vivo tranquilamente, Sí, a para ver, hablar de si no no tenemos nacidos. horas y horas charlando acá. Sí. Porque de cada tema se abre un mundo, se abre una realidad, justamente, ¿no? Sí, yo no sé en qué momento ya se hicieron las 9. ¿Viste? Pasa, Sí, pasa rápido. sí, tal cual. El lunes que viene tenemos charla de nuevo, sí, sí. Vamos después de esta vamos a Ah, definir qué vamos a tocar, perfecto, vamos a ver qué ahí tema entre vamos semana a abordar, qué hablamos. qué Bueno, hablamos. nos vemos. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar. Gracias Mariano por este compartir. La verdad que fue muy hermoso, muy nutritivo, muy bello. Y bueno, muchísimas gracias a todos. No, gracias a vos y gracias a mí, esencialmente. Siempre me doy gracias, que mucho tiempo estuve sin darme las gracias, pero ahora me digo muchas gracias a mí por traerme hasta acá. Yo siempre digo, Tal cual. es un hermoso camino de Claro. conciencia lo que hacemos y poder compartirlo, poquito, mucho, quizás a muchos llegamos, a muchos no, pero es la idea de transmitir algo que nos hace sentir bien a nosotros, de que nos llevó, porque estamos todos en el mismo camino, yo siempre digo, y, y siempre uno quiere tratar de estar mejor. Así que bueno, desde lo que podamos compartirle, lo que podamos charlar, de las preguntas que podamos responder, vamos a tratar de llevarles un poquito de calma Tal cual. a esos síntomas. Y que Sí, lo que tengan hacemos es, paciencia todos. estas charlas, lo que hacemos, ¿no? Es compartir, ¿no? Y generar un poquito más de conciencia en uno, ¿no? Para que pueda por ahí entender un poquito más en profundidad de lo que hoy está viendo, de lo que hoy le está sucediendo, aquellas cuestiones que vive o que se crean en su realidad y que le genera esta situación de incomodidad, ¿no? Entonces, después obviamente es el proceso de seguir adentrándose para ir entendiendo cada vez más, ¿no? Así que desde ese lugar. Y sí, como dijiste, ¿no? Gracias a mí, gracias a ustedes, porque cada uno de ustedes se trajo acá y yo también, y nosotros también los creamos para que estén ustedes acá, así que Y por es algo estuvieron, yo siempre digo, por algo estuvieron. es un gracias mutuo, digamos. Así Así que que bueno, bueno, nos vemos el lunes, creo, o el lunes que viene tal vez. sí, el lunes que Vemos. viene vemos. Así que Bueno, muchas gracias Mariano, muchas gracias a todos, gracias a vos. abrazos grandes, besos grandes y estamos charlando. Bye bye, Nos vemos la nos próxima. vemos, hasta la próxima.